compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de comentar, me gustaría contarles una historia que me pasó. No sé si a ustedes les pasa, pero no nos acordamos mucho de las cosas de cuando éramos niños. Hay ciertos recuerdos que nos dejaron marcados y lo recordamos y no sabemos quizás por qué. Y no recordamos todo. A mí me pasó de haber tenido alrededor de unos 5 o 6 años, un recuerdo que tengo muy, muy grabado en mi mente, que era una época navideña y andábamos con mi mamá en esa época en el Parque Arauco y había un juego, así, no sé si era como un juego, pero era como un paseo por la casa del viejito Pascuero, por la casa de Papá Noel, como le dicen mis hijos, y era como un viaje en tren a donde tú entrabas a la casa y veías todo. Y yo me acuerdo que en ese entonces, no sé cómo sería ahora, pero en ese entonces para mí era algo que me dejó con la boca abierta, que me dejó con una expectativa tremenda, que me emocionó demasiado, a ese punto que uno dice que queda con la boca abierta. No sé si lo veo ahora, si realmente me llegará a pasar lo mismo, pero el recuerdo que tengo yo es que algo que me generó demasiadas expectativas y que me emocionó al máximo. Lo único que quería cuando lo vi era subirme. Y cuando logré hacerlo era como, wow, era espectacular. ¿Y por qué les cuento esto? Porque al llegar a este capítulo, luego de recorrer los 3 primeros capítulos, me provoca la misma sensación de que me deja con la boca abierta y emocionada al máximo por cómo está culminando esta historia. Y si lo piensan quizás como una teleserie que seguimos habitualmente en la televisión, y a lo mejor estamos todos con la expectativa de que Ruth se quede con vos y que todo termine en un vivieron felices para siempre y que suene la típica música de final de teleseries a ta na na y que se acabe con un final feliz. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque todo el desarrollo de la historia desde el capítulo 1 al 3 me lleva a tener estas expectativas. En el verso 21 del primer capítulo, Noemí dice que el Señor la ha hecho volver sin nada, que la ha hecho volver vacía. Pero ahora veremos en el capítulo 4 que por fin Noemí estará completa y ya no está vacía. Y recapitulemos un poco. Recordemos, y para los que quizás no escucharon la explicación anteriores, que en el capítulo 1, Noemí, su esposo y sus 2 hijos se ven obligados a abandonar su tierra natal en Judea debido a la hambruna que había. Después murió el esposo de Noemí, sus hijos se casan con mujeres moabitas, quienes durante 10 años no pueden concebir hijos, y luego mueren estos hijos, dejando a las 2 viudas en la casa de Noemí. Y a pesar de que Ruth es fiel a Noemí, como les decía, el capítulo 1 termina con la amargura, con la queja amarga de Noemí que dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. El Todopoderoso me ha afligido. En el capítulo 2, Noemí se llena de esperanzas porque aparece otro personaje, vos, como posible esposo para Ruth. Pero vos no le propone matrimonio a Ruth. En realidad no vemos que haga mucho en el capítulo 2, o al menos es lo que nos parece en un principio, de forma que el capítulo termina con un suspenso, con incertidumbre y rebosante de ilusiones de estas 2 mujeres, aguardando cuál puede ser el resultado final. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, Noemí y Ruth realizan un acto arriesgado a mitad de la noche. Ruth se acerca a vos, que está en el suelo, durmiendo, y le dice, extiende sobre mí tu manto como mi esposo. Pero en el instante en que la tragedia de la viudez de Ruth parece convertirse en una preciosa historia de amor, ¡pam! Aparece un muro gigante a través de Ruth y vos. ¿Y por qué razón? Porque vos le dice que hay otro hombre que de acuerdo con las costumbres judías tiene más derecho a desposar a Ruth que él. El intachable y honesto vos no quiere actuar sin dar a este hombre la oportunidad que por ley le corresponde. Así que el capítulo 3 termina suspenso por un nuevo contratiempo que aparece acá. Y quedamos expectantes por saber cómo culminará esto. Y los quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de este tiempo en nuestras casas podemos reunirnos y juntarnos como iglesia, Señor, a alabar tu nombre y a gozarnos, a deleitarnos en tu palabra. Te quiero pedir que tú me utilices, me guíes en estos momentos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos ser hacedores de ella, Señor. Utilízame como herramienta tuya, Señor, para que tu pueblo, para que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora
entremos de lleno a lo que nos atañe. Para que entendamos un poco lo que está ocurriendo acá, debemos entender que debía aplicarse lo que se menciona en Levítico 25. Y perdón si a lo mejor en esta primera parte soy un poco latoso con estos asuntos legales antes de entrar de lleno al pasaje, pero es importante que entendamos esto para que logremos vislumbrar con una mayor claridad lo que está ocurriendo en esta primera cena y el suspenso que nos dejó el final del capítulo 3. Si una familia israelita se vuelve muy pobre y por necesidad debe vender su tierra, el pariente hombre más cercano tiene la responsabilidad de comprar esta tierra y rescatar a esta familia. Y esto es lo que se conoce como la redención de la propiedad. Si una familia se vuelve tan pobre hasta el punto de que tienen que convertirse en esclavos, un pariente rico debe rescatarlos comprando su libertad. Y esto también es redención. Finalmente, si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, como la situación de Noemí y de Ruth, el pariente más cercano debe casarse con la viuda y tener hijos para que la propiedad de ella siga en la familia. Y esta es una tercera forma de redención. Si vemos esto, podemos darnos cuenta de que el matrimonio de este tipo que vemos acá no se basa en el amor desde el punto de vista romántico que a lo mejor todos tenemos como expectativa, pero vos amaba a Ruth y él quería casarse con ella. Pero para vos, su deber con Dios está primero. Y este capítulo es sobre la redención. Y por eso debemos entender qué es lo que nos estaba diciendo la ley con respecto a esto. Y a través de este capítulo veremos a 4 redentores que aparecen en esta historia. Yo originalmente había visto 3, pero leyendo un libro de Barry Webb, él menciona un cuarto redentor y tiene razón y ya veremos quién es este cuarto redentor. Ahora en este pasaje vemos que la acción se centra completamente en vos y ya en el primer verso nos encontramos al primer redentor. Vemos que va a la puerta de la ciudad. ¿Y por qué razón la puerta? O simplemente porque este era el lugar donde se realizaban las transacciones, donde estaba el comercio, por decirlo de alguna forma así, porque en esa época no había plaza pública, por lo que el lugar de importancia era la puerta de la ciudad. Y en este lugar es donde aparece este pariente. Y nosotros vemos en nuestra versión NBI que dice, amigo mío, acércate acá, pero en el hebreo en realidad le dice pielon almoni, que quiere decir como fulano, es como fulano, ven para acá, y vos se sienta junto a él y toma 10 hombres ancianos de la ciudad como testigos de lo que estaba por suceder. Y quizás el escritor de Ruth usa el término fulano porque quizás consideraba que el nombre de esta persona no merecía ser recordado. Y ya veremos quizás por qué piensa de esta forma. Vos le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, contestó este fulano. Y esta frase quizás llega directo al corazón de los que anhelan a ver a Ruth con vos. Y sin embargo nos encontramos con este pariente que dice, yo lo redimo. Y debe haber sido quizás un golpe a los que están expectantes en esta historia. Déjenme decirles que la tierra en Israel no se podía vender, así que probablemente Noemí estaba vendiendo los derechos de producción sobre esta tierra hasta el año de jubileo. Ahora, dado que ella no tenía heredero y esta tierra no se traspasaría a nadie en el año de jubileo, la tierra pasaría a manos de quien haya comprado los derechos, lo que parecía ser un buen negocio para este fulano redentor. Lo que no sabía el fulano, y podríamos decirlo que es como un combo, que la tierra venía como habita incluida. Y veamos lo que dice. Vos le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Hay que darle un heredero al difunto para que la tierra pase a él. Y vemos el verso 6, donde el pariente dice, no puedo redimirla entonces. Y en realidad podríamos decir que este es el típico caso en el que alguien dice no puedo y en realidad es no quiero. Y supongo que eso es algo que nosotros nunca hemos hecho, ¿no es cierto? Nunca hemos dicho no puedo cuando en realidad no queremos.
Y ahora entendemos quizás por qué este fulano no merece ser recordado. Él dice no puede, ¿y por qué razón? Y él lo explica, porque esto puede perjudicar su propia herencia. Ese es el mismo problema, y esta persona le cede los derechos a vos. Al aparecer Ruth en esta transacción, por decirlo de alguna forma, ya no era un buen negocio para esta persona. Ruth era joven, por lo tanto aún podía tener hijos, pero de acuerdo a la ley del levirato, ese hijo vendría a ser el heredero legal de Elimelech y de Maglón. La tierra que él compraba iba a volver a manos de ese hijo por ser el heredero legal de Elimelech. Ahora ya no parecía un negocio tan bueno, porque esta persona no está pensando en sus obligaciones como miembro del pueblo de Dios, dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de una familia en necesidad. Él solo piensa como un hombre de negocio, buscando su propio bien, y esta persona desaparece de la historia para siempre. Y por otra parte, tenemos a vos que buscando el bien de otros y obedeciendo las leyes de Dios, perpetúa su nombre al ser incluido en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Vos estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención que no estuvo dispuesto a pagar el otro redentor. Así que los románticos que esperaban este desenlace, vos finalmente podrás casarse con Ruth. Y quizás lo que dice en el verso 7 les puede llamar la atención el tema de la sandalia. No voy a andar mucho en eso, pero es para que entiendan un poco de que es un acto de la época y en realidad lo que quiere decir es te estoy cediendo el derecho de pisar esa tierra como si fuera tu propiedad. Y de esta forma vos adquieres los derechos de la propiedad y de casarse con Ruth. Y además vemos que vos quiere dejar tan bien claramente explicado el trato que se acaba de cerrar que dice, hoy ustedes son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Maglón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Maglón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca dentro de su familia ni de los registros del pueblo. Hoy ustedes son testigos. Y aquí vemos a este voz, a este segundo redentor, que es totalmente diferente del primero. Fíjense lo que dice. Lo hace a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca dentro de su familia ni de los registros del pueblo. No está pensando en su nombre, sino en el nombre de sus parientes. Y por eso digo que este voz, este segundo redentor, es totalmente diferente al primero. El primer redentor no quiere aceptar su responsabilidad. Vos sí, el primer redentor, este fulano, es movido por un interés propio. Vos es movido por amor. El primero no es honorable. Vos sí lo es. El primero falló absolutamente como redentor y vos actuó como un verdadero redentor. Y en el verso 11 y 12 vemos las bendiciones que le dan estos ancianos. Y eso es porque legalmente el hijo de vos, el hijo que vos tuviese con Ruth, iba a ser legalmente hijo de Maglión. Y voy a hacer un paréntesis acá para que entendamos la forma en que vos redime, la forma en que vos amaba. De esto, a los que estamos casados y a los que se quieren casar, se trata también el matrimonio. Repito, de esto se trata el matrimonio. No buscamos nosotros una esposa para satisfacer nuestras necesidades por medio de ella. Buscamos una esposa, en primer lugar, para venir a ser junto a ella una ejemplificación de la relación de Cristo con su iglesia. No es el romanticismo de vos lo que se destaca en esta historia. Él actúa como un verdadero redentor. Y leí en un comentario algo que me impactó y por eso les digo que de repente deja con la boca abierta. Dice que si en esa época alguien hubiese preguntado en Belén cómo luce el amor de Dios, cómo luce ese amor de pacto que él había hecho con su pueblo, de amarlo con un amor sacrificial, las personas podrían decir, mira el matrimonio de vos y Ruth y te harás una idea, una ejemplificación del amor de Dios por su pueblo. Y esto es tremendo porque no sé si alguien podría decir eso de nosotros, que le pregunte y le dice, oye, ¿cómo se ve el amor de Dios? Y dijeran, mira el matrimonio de Cristian y Gaby, o mira el matrimonio de este con otro. Y es un desafío tremendo para nosotros, el reflejar el amor de Dios en nuestros matrimonios. Y siguiendo adelante, y por fin, sí, por fin vos se casa con Ruth, y que vemos en el verso 13 que quedó embarazada y tuvo un hijo, y este hijo que tienen ellos es el tercer redentor.
Y observa con atención los versos 14 al 16. Véanlo detenidamente. Este niño que Noemí carga en sus brazos también es un redentor. Es un regalo de Ruth, que tanto amó a su suegra y vio cuánto sufrió. Este niño también es un regalo de Boaz, quien siempre se preocupó de ellas y actuó de manera honrosa para casarse con Ruth. Pero sobre todo es un regalo de Dios y su respuesta final a la amargura de Noemí y al vacío que ella dice tener en el primer capítulo. Este niño renovaría su vida y la sustentaría en su vejez. Curiosamente, este tercer redentor nació en Belén, probablemente apuntando al futuro, y no solamente al futuro que se encontraba cerca, sino a uno que vendría cerca de 1000 años después. Y no sé si a través de esta historia han descubierto aún al cuarto redentor, y si aún no lo hacen, ya veremos. En este pasaje, vos refleja el Gesed de Dios, vos refleja el amor redentor de Dios, es una sombra de lo que había de venir con Cristo. Y este niño, también que ha nacido, tiene un significado, como les decía, mucho más grande que el que sus padres podrían imaginar. Este niño sería el abuelo del rey David. Y esto es solo el comienzo. El linaje real continuaría a través del Antiguo Testamento y llegaría hasta el Nuevo, hasta otro bebé nacido en Belén, y que vemos en Mateo 1. Y en caso de que aún no hayamos dimensionado todo esto, si aún no vemos las proporciones de esta historia, podemos ver en Mateo, en capítulo 1, del verso 4 al 6, que Ruth está incluida en la genealogía de Cristo. Y curiosamente aparecen dos mujeres en esta genealogía. Una es Rahab, que es la madre de Boaz, y Ruth, y ninguna de las dos, por cierto, judías de nacimiento. Esto ocurrió en los días que gobernaban los jueces, nos dice el libro. Era una época de caos espiritual, una época turbia en la historia del pueblo de Israel. Y este bebé que menciona Mateo 1 y que sigue este linaje, ¿es un redentor? Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Marcos 10:45 nos dice que este niño, él dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y avanzando aún más en la historia, en 1 Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y todo lo que vemos en esta historia apunta a esto. Cristo es el cuarto redentor y el redentor más grande de todos. Nos damos cuenta cómo esta historia breve, en 4 capítulos, de personas que uno puede ver común y corriente, termina desencadenando, siendo parte del plan redentor de Dios hacia el ser humano. Y démonos cuenta que curiosamente las dos mujeres, como les dije, que aparecen, son judías, no son judías de nacimiento, y están incluidas en el árbol genealógico de Cristo. Y quizás apuntan también a que la redención no es exclusiva del pueblo judío, viene del pueblo judío, pero es abierta a todos. Y esta historia es un desafío tremendo para nosotros. Es algo que nos tiene que alentar a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, porque nos recuerda que nuestras vidas, que nuestros matrimonios encuentran significado en algo mucho más importante que nuestra propia felicidad. Esta historia que estamos viendo aquí en Ruth no es acerca de ti, no es acerca de mí. De hecho, ni siquiera podríamos decir es acerca de vos, ni de Ruth, ni de Noemí. Es la historia del establecimiento y la expansión del reino de Dios. Y esto es lo que el fulano no vio. ¿Por qué razón? Porque el fulano estaba más preocupado de su propio nombre, de su propia heredad, que por la gloria de Dios.
Y esto nos tiene que desafiar y ayudar a entender cómo debemos vivir nuestro cristianismo. Vos era un hombre común y corriente que decide actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un hombre que es gentil y bondadoso con un par de viudas pobres. Y al hacer esto, vos se transforma en un reflejo de Dios. Y lo que él hizo con estas mujeres es lo que Dios, por medio de Cristo, hace con nosotros, con un amor redentor total que costó la muerte de Jesús en la cruz para que nosotros podamos ser redimidos y ser hijos de Dios. Vos actuó de esta manera porque conocía a Dios y quiso imitarlo, cumpliendo lo que Dios demandaba en la ley. ¿Te has dado cuenta que ni Noemí, ni Ruth, ni vos supieron que estaban siendo parte del árbol genealógico del más grande rey de Israel y más tarde del propio Hijo de Dios? Pero fue a través de estas decisiones que Dios hizo su perfecta voluntad, a través de simples decisiones tomadas por personas comunes y corrientes. Sin embargo, como les dije, por medio de esta familia nos llegó el rey David, su historia, su ejemplo, los salmos, y como les dije, finalmente llegaría el mismo Mesías. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es digno de toda alabanza? ¿No es digno de admiración y reconocimiento? Y muchas veces los cristianos caemos en una carrera afanosa por buscar emociones fuertes, y quizás muchas veces a los que predicamos nos llega la tentación de decir, esto que voy a decir es lo que va a tocar a los hermanos, que sientan la gran experiencia. Y hoy muchas veces hay gente que busca una nueva palabra, una nueva bendición. Y queridos hermanos, la vida cristiana no se trata de eso. Los que buscan ese tipo de cristianismo no han leído o no han entendido el libro de Ruth, ni siquiera el resto de las escrituras. El cristianismo podemos decir que es nuestra vida común y corriente, el que estamos viviendo, pero con la convicción, con la seguridad de que Dios está haciendo su perfecta voluntad. Vimos que esto ocurrió en el tiempo de Jueces, una época de caos espiritual en el pueblo de Israel, pero Dios mantuvo siempre el control. Dios siempre está en control, a pesar de que el tiempo se vea de caos, a pesar de que veamos oscuridad. Recordemos lo que dice Juan 1:5, que llegó la luz y las tinieblas no prevalecen ante esta luz. Y eso es lo que pasa en tiempos de caos con Dios. La próxima serie que estaremos viendo se llamará Hombres y Mujeres de Barro. Y veremos a personas como las que hemos visto acá, como Ruth, como vos, personas que aparecen en la Biblia, que nos muestran la forma en que nosotros debemos vivir hoy en día nuestro cristianismo, porque nos muestra que somos tú y yo tomando decisiones que buscan alinearse a los propósitos de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. De esta manera debemos vivir, no buscando la experiencia mística, sino alineando nuestra vida a los planes y propósitos de Dios. Y si quieren, leamos después nuevamente el libro de Ruth, gocémonos en esta historia y nos daremos cuenta que esto nos muestra el gesed de Dios, el amor redentor de Dios, y nos muestra que Él siempre está en control. Los quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú transformas nuestras vidas, porque tú llegaste a nuestras vidas y nos redimiste de nuestra muerte, Señor. Nosotros estábamos muertos y tú nos diste vida junto a ti. Gracias por Cristo, por enviarlo a la cruz a morir como pago por nuestros pecados. Gracias por revestirnos de la justicia de Cristo y por ser hijos tuyos ahora. Permítenos vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor, que vivamos vidas dignas del Evangelio, vidas que busquen glorificarte a ti, Señor, que busquen tu gloria, que busquen que tu reino se expanda y no vidas que busquen glorificarnos a nosotros mismos. Ayúdanos tú, quita nuestro orgullo, nuestro ego de en medio, tócanos por medio de tu palabra y ayúdanos a ser cristianos fieles que te sirven con amor y que muestran el mismo amor tuyo hacia nosotros, a aquellos que no te conocen y a aquellos que están en necesidad en estos tiempos, Señor. Que seamos personas que muestren misericordia y amor a aquellos que lo necesitan. Sabemos que con todo lo que pasó anoche y con las lluvias, hay mucha gente que está en necesidad, Señor. Ayúdanos a acudir a ellos con el amor que tú lo harías, Señor, no dejándolos desprotegidos, que sea un amor en acción y no pasivo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.